Ahora sí, ya es un hecho, el PT y el Partido Verde no van a acompañar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto prácticamente queda claro que la reforma constitucional no alcanzará los votos necesarios en el Congreso. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque dentro de Morena ya se empieza a hablar del famoso Plan B, y fue el propio Ricardo Monreal quien dejó entrever que algo podría venir después, porque explicó algo muy importante. Si una reforma constitucional se rechaza, ya no se puede volver a presentar hasta dentro de un año. Sin embargo, no descartó que exista un plan alternativo. Eso sí, dejó claro que ese plan no podría incluir exactamente los mismos cambios que se rechazaron en la Constitución, es decir, no se podrían meter por la puerta de atrás lo que no pasó por la vía constitucional. Pero eso no significa que todo haya terminado, porque lo que muchos están interpretando en San Lázaro es que si la reforma se cae por falta de votos, Morena podría intentar mover otras piezas, impulsar cambios distintos o incluso abrir una nueva ruta legislativa mientras pasa ese año, como lo hizo el presidente López Obrador en su momento. Así que aunque el PT y el Verde ya cerraron la puerta a la reforma, la pregunta ahora es, ¿cuál es la siguiente jugada de Morena después de este golpe legislativo? Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Proyecto, dictamen, parece que llevan prisa, ¿esto va a ser rápido? No lo sé, las comisiones son los que están determinando el ritmo de la elaboración del dictamen, la presentación. Las comisiones de gobernación y la comisión de reforma electoral están diseñando todo el proceso legislativo de acuerdo con la ley. Diputado, se habla de un plan B y hoy hay voces de algunos expertos en materia electoral. Yo le quiero preguntar concretamente si dos puntos de esta iniciativa pueden tocarse en una ley secundaria, como es la lista de los plurinominales que está planteada y la reducción del financiamiento a los partidos. No, Héctor, he visto algunas imprecisiones y especulaciones sobre lo que contendrá la reforma que han denominado Plan B. No es así. Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución, no se pueden modificar en ley secundaria. No va a ser así y obviamente usted lo sabe bien y todos lo saben, los que son trabajadores de los medios y que cubren la Cámara de Diputados, que cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional, se desecha, es decir, no se aprueba por las 2/3 partes, esta ya no se puede presentar, ni en el periodo ni en el siguiente, hasta un año después. La reforma se desecha y no se puede por otra vía, ni por la vía secundaria, ni con otra reforma similar, aceptarse en la Cámara. No, somos serios y la presidenta Claudia Sheinbaum es muy seria, es escrupulosa en materia constitucional y ella simplemente desea que su reforma se apruebe. Nosotros vamos a aprobarla en comisiones y vamos a insistir con los compañeros aliados que reflexionen, que la estudien bien, que no afecta y que nos puedan acompañar en la votación el día que las comisiones decidan. Pero obviamente le hemos otorgado a las comisiones dictaminadoras y a sus integrantes que están integradas pluralmente y proporcionalmente, que ellos decidan el ritmo el ritmo que le impriman a estas reformas que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Haciendo un cálculo más o menos, ¿cuándo podría estar? No lo sé. Tendrá, al rato le digo a Leonel Godoy o a ¿quién más está? A Lobo o alguno de sus miembros de la directiva que les puedan decir que acordaron. Pero esto fue ayer, desde antier están trabajando y creo que ya están en la ruta correcta. ¿Usted descarta entonces que haya plan B si no se aprueba este? No descarto. Yo lo que digo es que el plan B no contendrá modificaciones que se rechazaron por la vía constitucional. ¿Puede haber represalias en contra del PT o del Verde por no sumarse a la iniciativa? No debe de haber. Son actos legislativos en los que la libertad individual y la convicción debe de prevalecer. Nosotros en Morena estamos convencidos de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
de que las reformas contenidas en los 11 artículos son convenientes, son correctos, son profundas y además también profundizan la democracia. Entonces nosotros no tenemos dudas, pero vamos a tratar de hablar con ellos de aquí al día que se apruebe. No vamos a dejar un solo día de hablar con el PT y el Verde para que nos acompañen, como en otras ocasiones, a apoyar una reforma de la Presidenta de la República. Señor, ¿por qué el PT dirá que en el fondo de la reforma está la constitución de un partido de Estado? No hay elementos. De los 11 artículos que se modifican, no hay una sola expresión, una sola redacción, un solo párrafo que vaya orientado hacia eso, a constituir un partido de Estado. Es totalmente inexacto. ¿Y por qué lo dice el PT? ¿Por qué lo dirá? Pregúnteselo a él, no puedo hablar por ellos. ¿Por qué no le ha explicado a ustedes al PT para que ya no digan eso? No, porque no soy maestro del PT, soy maestro de la UNAM. Si no se aprueba, tendrían que ir a la clase de la UNAM. Si no se aprueba la reforma, ¿será conveniente pasar página lo más pronto posible? Cuando no hay condiciones, Fernando, yo estimo como estratega político, como un defensor de la coalición, que cuando no hay condiciones y cuando ya se han anunciado los votos en contra, no tiene sentido que se mantenga por mucho tiempo un debate que no nos va a llevar más que a división, a mayor fricción, incluso a confrontación. Esa es mi idea y eso es lo que yo pienso. Sin embargo, en este caso son las comisiones las que deciden. Doctor, la ruptura de la coalición en lo legislativo rompe lo electoral para 2027. No, afirmo categóricamente que la posibilidad de un desencuentro, un desarreglo o votos diferenciados por miembros de la coalición no pone en riesgo la coalición electoral 2027, ni pone en riesgo el que en otros ejercicios legislativos podamos ir juntos. Si me permite, diputado, en otro tema quisiera preguntarle, hemos sacado una serie de reportajes en torno al director de aduanas que está haciendo precampañas en Quintana Roo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que todos, no solo él, todos debemos observar la ley y la Constitución y que hay una figura jurídica para todos, que no deben de incurrir en campañas anticipadas. Yo conozco al director de aduanas, es un hombre serio, es un hombre sensato, que ha luchado mucho. Yo creo que es el primer morenista de aquel estado, de Quintana Roo, que en las condiciones más deplorables y más adversas se atrevió a acompañarnos como fundador de Morena. Pero es importante que todos observemos la ley y que mañana, que va a ser el Consejo Nacional de Morena, debería aprovecharse para fijar reglas, para que nadie incurra en ninguna irregularidad y para que el proceso se dé con apertura y con el cumplimiento de normas internas, pero sobre todo de la ley y la Constitución, que son derecho vigente. ¿Estos actos de precampaña son sujetos de la cancelación del registro, en dado caso que él sea el candidato? La ley establece, en el caso de haber en caso de haber campañas anticipadas o violación a alguna regla electoral, la ley señala amonestaciones y señala también algunas de las sanciones, pero yo no creo que llegue a ese extremo. Yo creo que él actuará de manera correcta y el propio Rafael habrá de cumplir con los estatutos y con nuestra filosofía política, pero lo que digo con toda seriedad es que tiene derecho a participar. Y bueno, pues esto es lo que informó Ricardo Monreal. Mientras tanto, en la oposición, Kenia López Rabadán salió a informar el proceso de la reforma electoral, pero lo más interesante vino cuando le preguntaron sobre el plan B, que ya se está mencionando si la reforma no pasa, y ahí Kenia López prácticamente reconoció que primero se tiene que ver si la reforma logra los votos o no, y después ya se verá qué otras alternativas podrían venir. Es decir, incluso desde la oposición saben que el tema no termina si la reforma se cae. Vamos a escuchar lo que dijo. Muchas gracias, diputada. Los tiempos de la reforma, ¿para cuándo se estará discutiendo? Pues en estricto sentido, ustedes lo saben, la deliberación se dará en las comisiones. Hay que esperar cuál es la ruta que definen las comisiones. Son 2 comisiones de dictamen.
Y bueno, pues claramente esperaremos a que se pueda delinear si hay parlamento abierto, si hay foros, si hay escucha. Nosotros hemos dicho, yo desde la presidencia de la Cámara he dicho claramente que será importante que podamos escuchar a pues, los expertos, a los partidos, a quienes deseen acudir a esta Cámara de Diputados para fijar una posición. Estamos hablando de una iniciativa que va a incidir en 134 millones de personas y claramente pues hablamos de temas tan importantes como democracia, contrapesos, pluralidad. Esperemos a que la comisión convoque y una vez que la comisión convoque las comisiones nos puedan delinear la ruta. Incluso se ha dicho pues por algunos legisladores que podríamos tener este tema digamos delineado, perfilado ya en un par de semanas y mi prioridad, así lo he pedido de manera muy respetuosa, pero mi prioridad es que no se haga un fast track, que se cumplan con todo lo que establece nuestra ley y nuestro reglamento para que todo el proceso sea pulcro, apegado a la legalidad, conocido por las y los mexicanos y que podamos tener pues evidentemente una definición. Si la definición es acompañar la iniciativa, si digamos se logran los 334 votos en el pleno o si no se logran, bueno, pues que todo México sepa cómo fue la deliberación, cuáles fueron las posiciones de sus diputados y evidentemente pues en lo posible ojalá podamos dar pasos hacia adelante. Presidenta, según los tiempos de Morena, pues o sea tendría que salir esto antes del mes de mayo propiamente. ¿Sí dará tiempo? Bueno, es que en estricto sentido son los tiempos electorales. ¿Qué nos dice, la ley? Que no se pueden mover las reglas electorales, sino hasta 90 días, máximo 90 días antes de que inicie el proceso electoral, y el proceso electoral inicia en septiembre. Eso claramente nos permite pensar que marzo, abril y mayo son los meses en los que esta Cámara de Diputados, incluso el Congreso mexicano, el constituyente permanente, que implica también, por cierto, a los congresos locales, pueden mover las reglas electorales hacia mayo, digamos máximo mayo, para que todo México tenga certeza de cómo van a ser las reglas en términos electorales para la elección de 2027. Si hay una reforma posterior, digamos en junio, julio, agosto o cualquier mes siguiente del año, ya no impactarán a las elecciones de 2027. Oiga, Presidenta, también la Presidenta de la República el día de ayer anticipaba un plan B en esta reforma electoral, en dado caso de que no se apruebe. ¿Este plan B usted lo veía factible para otra época no relacionada con esta reforma electoral? A ver, yo diría, ayer recibimos la iniciativa, ayer se turnó a las comisiones como mandata la ley. No hemos hecho nada fuera de la ley y eso me parece que hay que recalcarlo. Y yo también tengo que reconocérselo a todos los grupos parlamentarios. Han acompañado a esta presidencia de la Cámara de Diputados. Yo lo pedí desde el primer día, que podamos siempre estar apegados a nuestra ley, a nuestro reglamento. Esperemos a que resuelven la comisión. Ustedes saben, la iniciativa constitucional se puede aprobar en una comisión, o en este caso en dos comisiones, por la mitad más uno de los votos, y requerirá en el Pleno 2/3 partes de los votos. Así es que esperemos a cómo se da esta primera etapa. Tenemos la iniciativa ciudadana de esta organización que se llama Salvemos la Democracia, tenemos la iniciativa de la Presidenta de la República, tenemos ahora la propuesta de Movimiento Ciudadano, tenemos las observaciones que ha hecho el Frente Democrático, tenemos también las observaciones que ha hecho Somos MX, tenemos las observaciones que ha hecho el colectivo Mujeres en Plural. En fin, hay por supuesto que pasar esta primera gran etapa y bueno, pues después veremos qué más planes hay. Diputada, muchísimas gracias. Me imagino que usted ya le echó un ojito a la iniciativa. Le eché dos. Le echó dos, Diputada, gracias. Oiga, Gracias. díganos su opinión. Miren, ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le preocupa? Yo lo he dicho y lo reitero, votaré como defina mi partido.
como defina mi coordinador, como defina mi presidente nacional. A mí me toca hoy ser árbitro y para hacerlo de manera ética y honorable, más que fijar una posición o litigar en términos, digamos, ideológicos la iniciativa, lo que hoy me toca es garantizarle a todos los grupos parlamentarios y a todo México que estas iniciativas tendrán una deliberación plural, transparente y honorable desde la Cámara de Diputados. Todas las iniciativas tendrán el mismo peso, usted ya hacía un listado de las que ha recibido, ¿tendrán el mismo peso que la presidencial o de plano la presidencial va a pasar? Bueno, claramente todas las iniciativas deben tener una misma racionalidad, un mismo análisis, una misma objetividad. Evidentemente aquí se trata de eso. El Parlamento es para hablar, para deliberar, para debatir, y si se logran construir los acuerdos, para construir, y si lo que se construye es para mejorar el país, pues qué bueno. Si no es para mejorar el país, pues evidentemente bien vale la pena una o varias deliberaciones. Muchísimas gracias. Cambiando de tema radicalmente, sí. Reportaje de N+ Focus sobre Rafael Marín Mollinedo. Desde finales del 2025 es actual jefe de aduanas, pero desde finales del 2025 se encuentra haciendo pues actos precipitados de campaña en Quintana Roo. ¿Qué opina de esto? ¿Se vale, no se vale? Pues bueno, a ver, respetando por supuesto al Poder Ejecutivo, respetando siempre la división de poderes, es claro que nadie debería hacer campañas anticipadas, nadie. Para eso está un marco legal, para eso incluso estamos teniendo una deliberación a propósito de la reforma electoral. Nadie debería estar queriendo adelantarse a los tiempos electorales, y me parece, y lo digo con todo respeto, más si eres un servidor público, ningún servidor público de ningún partido político, de ningún orden de gobierno municipal, estatal o federal, debería estar anticipándose en una campaña, porque además de que es asimétrico, pues evidentemente es ilegal. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.